Buenas tardes, maestro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a nuestro programa Charlando en la RU. Bueno, es un placer para mí, un placer. Maestro, como admirador y fan de su trabajo y su trayectoria, me gustaría desandar un poquito la entrevista con preguntas desde un fan, como por ejemplo, todos sabemos quién fue su papá, cómo abordó la música, pero ¿en qué momento usted sintió esa llamada del canto, esa llamada del ser artista? Bueno, en realidad, como usted bien dice, yo tendría 5 años o 6 más o menos, y ya para mí era algo cotidiano el hecho de encontrarme con gente relacionada con la música, más allá de mi padre, que por ese momento era cantante de la orquesta de Lucio de Mare, una de las orquestas emblemáticas tangueras de la década del 40, y como le digo, en casa empezaba a transitar de manera diaria casi músicos y otros cantores, y la música me empezó a llamar poderosamente la atención, a la vez que tenía yo un respeto muy grande, toda la vida lo tuve y lo tengo de hecho hasta hoy, sobre el tango, y empecé a escuchar de muy pequeño los tangos fuertes, los tangos con letras maravillosas, escritas por poetas tremendamente talentosos de aquel momento, como aquellos tangos de Gardel y Lepera, de letras de Homero Mansi, de Homero Espósito y Discépolo y tantos otros, hasta que empezó a desarrollarse en mí una necesidad de cantar también. Pero era tal el respeto que yo tenía por el tango que allí por los 11, 12 años, o tal vez un poco más, mi padre me lleva a participar a un concurso, y ahí quedamos enganchados con la música hasta el día de hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué suerte que así sucedió para quienes nos gusta escuchar sus interpretaciones, que son varias y de varios estilos además. ¿Cómo se fue formando su repertorio, su estilo, su manera de sentirla, ¿no? Esas poesías, esa música. Bueno, en realidad, por una cuestión precisamente de edad, cuando gano yo un concurso que es el que me lleva a ponerme el traje de cantante profesional, se llamaba Hoy nace una estrella en el Canal 13. Recuerdo que fue un 13 de noviembre de 1960 cuando gano ese concurso, y al mes siguiente debuto en Radio El Mundo. En aquellos años había una orquesta estable en las radios, así como también en los canales, ¿no? Claro. Y entonces, claro, por una cuestión de edad, mi repertorio comenzó a ser muy liviano, de letras poco trascendentes, de músicas un tanto rítmicas, porque la edad no me habilitaba para poder acceder a algún repertorio un poco más profundo. Entonces, yo diría que los primeros discos míos, los primeros 6, 7 discos míos que fueron grabados en Philips, eran canciones como Café la Italiana y bueno, otros títulos de ese momento, que eran canciones rítmicas con unas letras amables, livianas, pero que no proponían ninguna cosa con demasiada profundidad. Hasta que a los 17 años, más o menos, empiezo a recibir discos que me fascinaban, de Gregorio
Gregorio Barrios, de Antonio Prieto, de Daniel Río Lobos, que después la vida quiso que nos hiciéramos muy, muy amigos, y él fuera mi padrino de bodas cuando me casé por iglesia en México, bueno, en el año 73. Y bueno, entonces ahí ya empecé a decidir que era otro el repertorio que verdaderamente a mí me gustaba, y empecé a grabar mucho antes que fuera popular Armando Manzanero, y sin yo conocerlo todavía personalmente. Después nos hicimos grandes amigos hasta el día de la fecha. Empecé a grabar allá por el año 64, calculo yo, temas de Armando Manzanero, de Chico Novarro y de Álvaro Carrillo, de Luis Demetrio, y bueno, me empecé a meter cada vez más en el repertorio romántico, porque en realidad yo diría que junto con el tango, el bolero es tan rico, que uno no termina de descubrirlo nunca. Y así pasaron, mientras se iban enlazando las primeras presentaciones mías fuera del país, aunque la primera presentación, la primera gira que yo tengo fuera del país la tengo en el año 62, a los 15 años. Uy, qué impresionante. Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Cantando aquellas canciones livianas que le digo, ¿no? Era una especie yo de Luis Miguelito, porque claro, las muchachas rompían los vidrios y gritaban, y todas esas cosas de la histeria que produce un nuevo bolero en aquel momento, un fulano de 15 años que canta esas canciones pegadizas. Me acuerdo que en ese momento había aparecido el twist. Antes había aparecido el rock y después aparece el twist. Y yo había grabado aquí antes de irme, después grabé en Perú también estas canciones livianas. Pero digo, bueno, volviendo a la parte más entretenida, o por lo menos para mí más entretenida, empiezo a descubrir los grandes boleros de los grandes compositores, algunos de los cuales en el año 68, cuando hago mi primera gira a México y me quedo 7 meses, ahí sí ya me hago amigote de Armando Manzanero, de Marco Antonio Muñiz, de Olga Guillot, a través de la mano de Río Lobos, ¿no? Daniel tuvo sus 5 hijos mexicanos y vivió en México en el año 59, no 60. Y entonces transcurren, yo diría que casi 20 años, 25 años, donde se va afirmando mi nombre con el de los boleros, ¿no? O sea, Dani Martín era un cantante de boleros, y la gente empieza en América y acá, obviamente también en Argentina, a identificarme plenamente como un cantante de boleros. Ni qué hablar cuando voy a México nuevamente en el 73 y me quedo a vivir 3 años. Entonces ahí ya grabé, filmé un par de películas de esas que se supone que un tipo que es popular como cantante lo vienen a buscar para que haga alguna cosa de actor, así, sí, muy liviana, muy pasatista, pero bueno, eran todas cosas para afirmar la popularidad y el conocimiento de uno. Pero yo quiero destacar lo siguiente: no hace muchos años, tal vez 10 nomás, alguien que nos dejó hace 3-4 días, que yo lo lamento enormemente porque era un querido amigo, Gerardo González, hermano de Marta González y casado con Estel Rojo los últimos 25 años de su vida, se pone como manager mío y empieza a comentarme la necesidad de que cada vez que yo grabe, no solamente grabe bolero, porque él consideraba que yo no era solamente un cantante de boleros,
Entonces la primera lanza que yo rompo es en el año 76, cuando soy el primero que graba en español a mi manera. La grabo acá en Argentina cuando vuelvo, Claro. pero yo ya la cantaba en esos 3 años que viví en México, yo ya la cantaba allí en México, con una traducción al español de Joaquín Prieto excelente. Y entonces, claro, eso no era un bolero. Y Gerardo se preocupaba siempre en remarcarme precisamente eso cuando yo no me quería escapar de los boleros para cantar otro tipo de canciones, baladas, canciones francesas, canciones americanas, mismo del repertorio de Sinatra, hasta que siempre me dejaba bien, ¿no es cierto? Él me hacía el comentario y dejaba picando la pelota para que yo decidiera patear al arco o patearla afuera. Claro. Y bueno, claro. Entonces dije, sí, claro, ¿por qué no? Y tal es así, fue tan acertada la idea de Gerardo González de inculcarme que yo tenía dentro de mis álbumes la necesidad de hacer un abanico de canciones que no abarcaran solamente los boleros, que los 2 premios Gardel que yo he ganado en el 2014 y en el 2016, el 60% de esos discos son canciones que nada tienen que ver con los boleros, sí con la canción romántica. Grabé La vida en rosa, grabé Candilejas, grabé Te llevo bajo mi piel, Todos aman a alguien, ¿Por qué te vas?, La sombra de tu sonrisa, en fin, una serie de canciones bellísimas, pero que no eran precisamente boleros. Tal cual. Entonces, vale la pena el recuerdo, primero porque, bueno, hace muy pocos días que nos dejara este querido amigo, pero además de eso, siempre es saludable reconocer públicamente las manos que a uno le han dado, ¿no? Y así es que en este momento yo me considero no precisamente en este momento, sino en los últimos 15 años, yo me considero mucho más que un cantante de bolero. Me considero un cantante romántico. Totalmente. Es lo que está pasando ahora. Yo terminé ahora de grabar un álbum que va a salir a fin de año, Dios mediante, en el mes de diciembre, va a estar en las plataformas digitales, y vuelvo, porque lo decidí, al comienzo de mi carrera. ¿Por qué? Porque no voy a sacar este nuevo álbum en CD, sino que lo voy a sacar en vinilo. Qué interesante. Sí, y bueno, y ahí también celebrando mis 60 años con la música, ¿no? Nada más y nada menos, maestro. 1000 felicitaciones de nuestra parte desde ya. Muchas gracias. Qué interesante, y justamente ahí es una de las preguntas que me inquietaba realizarle. Un artista de su envergadura, ¿cómo es a la hora de estudiar canciones y repertorio nuevo, tomando en cuenta que justamente ese inmenso abanico de interpretaciones que usted tiene, tanto dentro del bolero como la música romántica, lo lleva a lugares desde compositores como Gilbert Bécaud o mismo el repertorio de Frank Sinatra, ¿no? ¿Cómo es usted al momento de estudiar el repertorio? Y es la parte del trabajo más ingrata, más incómoda, más difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer todo el esfuerzo para intentar adivinar de alguna manera el gusto de la gente, o por lo menos de la gente que a uno lo sigue, ¿no? O el gusto de la gente que gusta también de este tipo de manifestaciones artísticas, de canciones románticas y todo esto. Entonces, a veces uno se tropieza con la dificultad de determinadas canciones, uno las escucha en su idioma original. Por ejemplo, alguna de Sinatra,
Llévame volando a la luna. Entonces, hace la traducción textual, y la verdad es que son letras muy livianas, y yo siempre elijo cantar letras que dejen algo, que tengan profundidad. De ahí que cuando compongo canciones como Cuando estemos viejos, me preocupa qué está diciendo la letra. Tiene que ser algo importante. Importante para quien la escucha y importante para quien la canta. En este caso, yo necesito cantar cosas que tengan peso, sea mía o yo tampoco canto tantas canciones mías. Hay gente que compone mucho mejor que yo, entre ellos Chico. Pero entonces a veces uno se tropieza con esa dificultad de que cuando toma una canción porque le gusta la melodía y después cuando hace la traducción son letras demasiado livianas y lamentablemente uno las tiene que dejar de lado. Claro. Yo he perdido unas cuantas, y unas cuantas he dejado de lado porque eran muy intrascendentes las letras, y después tratar de adivinar qué es lo que le puede llegar a gustar a la gente. Es una tarea muy complicada que uno no termina de aprenderla nunca, la verdad que nunca. Yo no, y pienso que no debo estar muy equivocado, porque si no los productores discográficos serían millonarios todos, ¿no? Claro. Claro, si supieran realmente que tal artista le hago grabar tal y cual canción y va a ser un éxito, todos serían triunfadores, y no es así. Lo único que tengo claro es que el éxito no se discute. Yo sé que no soy un cantante masivo. ¿Qué quiero decir? Que yo no soy un cantante, nunca lo fui y tampoco lo soy, que voy a llenar alguna vez un estadio. No. Y eso no tiene nada que ver con la calidad, mayor o menor. Uno hace lo que tiene que hacer y lo que entiende que tiene que hacer. Y después la gente, es importante la difusión, por supuesto, pero digo, la gente, básicamente el público, es quien decide poner masivo a un artista que mueva multitudes, y después está el otro, donde yo me quiero meter en ese grupo, y creo que en ese grupo estoy, que es a lo sumo quien puede hacer un teatro de 1.500 personas y llenarlo. Bueno, está bien. Totalmente. Pero, ¿no es cierto? Pero a mí nunca me ha afligido eso. Yo siempre digo una frase que algunos amigos míos se divierten y se ríen un poco. Digo, denme 50.000 personas, con esas 50.000 me arreglo para toda la vida. Tal cual. No preciso más. Tal cual. Además, si se me permite, y con todo el respeto, por supuesto, a todos los profesionales, pero yo lo considero a usted dentro del grupo de artistas que son intérpretes y son los que la gente busca precisamente en esos momentos tan particulares de la vida. ¿No? O sea, con usted uno puede saborearla la vida. Eso es lo que me parece cautivante de su entrega y su calidad como intérprete, cantante y compositor, ¿no? Sí, por eso que yo me estoy revelando un poco amablemente, ¿no? Pero he tenido 2 o 3 ofertas para hacer streaming, que es lo que aparentemente está empezando a funcionar ante el inconveniente de este desastre de la pandemia mundial. Entonces la forma que tienen algunos cantantes es de montarse arriba de este asunto, para que la gente desde su casa pueda ver a un concierto de determinado cantante o músico, y la verdad es que yo no estoy muy convencido de eso, y por el momento no lo voy a aceptar, no lo voy a hacer, porque no me parece la forma. A mí me gusta cantar con la gente adelante. No me imagino cantar montado en un estudio con 2 cámaras, con una cosa fría. La verdad es que no
respeto absolutamente quien decida hacerlo. De hecho, hay muchos colegas que lo hacen, ¿no? Claro, claro. Pero no me gusta a mí. Claro. No me convence hasta que realmente pueda entender de que puede ser, y que alguien me dé todos los motivos suficientes y necesarios como para que yo pueda estar 1 hora 20, 1 hora y media entreteniendo a alguien que está en la casa. Vaya a saber en qué condiciones, con qué personas, en qué ámbito, en qué momento. En cambio, quien acude a ver a un artista ya está preparado para verlo. Claro. Está preparado para estar sentado, y cuando salga va a estar conectado seguramente con ese cantante o con esa persona que él decidió ir a ver. Pero esto del streaming a mí particularmente no me convence por el momento. Si me dieran buenas razones y me las explicaran, a lo mejor, si esto tuviéramos la desgracia que va a continuar por muchos meses más, espero que no, podrán ser 3, 4, 5 meses, 6 más, pero alguna vez este asunto terminará. Claro que sí. Yo inclusive tenía planeado el Teatro Coliseo para el 13 de diciembre, para celebrar los 60 años, y bueno, por el momento lo pasaremos al 13 de marzo o al 13 de abril, y porque yo tampoco puedo estar haciendo una noche tan especial, que es la noche del festejo de los 60 años, con 25 músicos en escena y abajo 2 personas sentadas, y después dejar 2 metros para que se sienten otros 2. Claro. Esas cosas no. No, totalmente. Así que está todo medio complicadito, pero bueno, ya pasará. No hay apuro. Todo pasa, decía Grondona, ¿no? El que estaba al frente de la AFA. Sí. Un anillo que decía todo pasa. Y sí, de alguna manera todo pasa, sí. Tal cual. Lo bueno y lo malo. Tal cual. Maestro, usted nombró 2 artistas hace un rato, Olga Guillot y Armando Manzanero. ¿Qué le aportaron a su vida en lo personal y en lo artístico? Bueno, Olga me sumó mucho porque me hice muy amigo de ella en la primera vez que yo fui a México, en el 68. En el año 68 yo estuve cantando casi 7 meses. Yo me había llevado como pianista y director musical a Jorge Calandrelli. Jorge Calandrelli luego se fue a Estados Unidos y ya lleva allí más de 45 años haciendo arreglos, música, un músico de primera. En aquel momento yo tenía 21 años, en el 68, y 25 tenía Jorge, ¿no? Y bueno, fue una manera de él también de mostrarse, y entre las personas que iban a verme, a escucharme, en los lugares donde yo cantaba en un lugar en aquel momento de la famosa zona rosa que se llamaba Jacaranda, iba Olga, y después estuve en su casa en un día de su cumpleaños, me acuerdo, y siempre yo la admiraba antes de conocerla personalmente. Una persona que tenía más años que yo, bastantes, pero me fascinaba su manera de interpretar. Era lo que a mí me gustaba. Siempre admiré a los intérpretes. Yo siempre admiré a los intérpretes. Y si tienen buena voz, mejor, ¿no? Claro. Pero yo priorizo la persona que abre la boca, que canta y me para los pelos de los brazos. Totalmente. Esta es la realidad. Esto por el lado de Olga. Y por el lado de Armando, bueno, Armando me ha regalado del 64, que grabé sus primeras canciones, antes de conocerlo personalmente, hasta el presente, que el año pasado en un CD mío se llama Con Buena Compañía, uno de los 5 invitados a ese álbum es Armando Manzanero, que cantamos junto una canción de él que se llama Todavía. Y yo le debo haber grabado 16 canciones o 18, no sé, la verdad que no. Pero me aportó su maravilloso repertorio, ¿no?
nada más y nada menos, nada más y nada menos. Sí, totalmente. Como siempre, entre charla y charla, vamos a escucharlo en interpretaciones sublimes y de ese repertorio romántico extranjero, ¿no? Que salió un poco del bolero, como dijo el maestro. Y vamos a escucharlo en La vida en rosa de Edith Piaf y Monod. Y vamos a escucharlo también del repertorio de Frank Sinatra en Te llevo bajo mi piel y Extraños en la noche. Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Todo lo tengo tan solo por ti, pues en tus brazos me encuentro en el cielo. Desde el día en que te vi, la vida conseguí y fue por ti. Nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Todo lo tengo tan solo por ti, pues en tus brazos me encuentro en el cielo. Desde el día en que te vi, la vida conseguí y fue por ti. Por ti. Te llevo bajo mi piel, te siento dentro del corazón, tan cerca de mí que ya soy parte de ti, pues te llevo bajo mi piel. Yo trato sin conseguir borrar esa dulce obsesión que hoy siente mi ser por ti. No sé para qué resistir el amor que nació sin querer. Si te llevo bajo mi piel, es que pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que abraza las horas de mi soledad, que me hace sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico, mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad, no volver el tiempo atrás. Si tan solo pensara en perderte, te digo que no quiero vivir, pues te llevo bajo mi piel.
pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que abraza las horas de mi soledad, que me haga sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico, mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad, no volver el tiempo atrás. Si tan solo pensara en perderte, te digo que no quiero vivir, pues te llevo bajo mi piel. Sí, te llevo bajo mi piel. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran. Somos tú y yo en esta noche azul. Hay algo en tu mirar que me enloquece y en tu sonreír que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amé. Dos extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. No se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se sentirán extraños nunca más. Sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. No se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se sentirán extraños nunca más. Extraños nunca más. Si le parece, me gustaría, que es una de las partes de esta entrevista, de cada homenaje, ¿no? Cada programa es homenaje a una gran personalidad de nuestra cultura nacional. Me gustaría hacerle un par de preguntas que van hacia la persona detrás del artista, si le parece. Sí, cómo no. Una de ellas es, ¿qué son los derechos humanos para usted? Bueno, en realidad los derechos humanos están tan manoseados últimamente que uno se confunde y tiene que tratar de ordenar sus pensamientos como para dar una respuesta relativamente coherente. Pero yo creo que el derecho humano más importante es el derecho a la vida, el derecho al respeto hacia el otro, el derecho a no confundir las cosas, a no confundir, por ejemplo, libertad con libertinaje, con tener muy en claro dónde termina la libertad de uno para que comience la libertad del ciudadano próximo. Yo creo que los derechos humanos es absolutamente justicia, manera de vivir enlazados con
una base muy concreta que es el amor. Sin amor no hay nada, ni en la música ni en la vida. Y los derechos humanos tienen precisamente como base, desde mi modesto punto de vista, en el amor y en el buen entendimiento entre las personas, ¿no es cierto? Es tan mágico que a veces uno no tiene muy en claro por qué al conocer a una persona tiene la sensación de que la ha conocido 50 años antes. Son una especie de viejos amigos que recién uno conoce, ¿no? Qué maravilla. Claro, y entonces, sucede. Y todo eso va enlazado en la medida en que uno quiere entender al otro y respetar al otro. Tal cual. Entonces ahí está presente los derechos humanos, ¿no? Tal cual. Ahí citó otra palabra hermosa que hace a otra de las preguntas. ¿Qué es la amistad para usted? Bueno, decía Gibran en alguno de sus libros que nunca busques a un amigo para matar las horas con él, búscalo para vivir las horas. Y realmente yo coincido plenamente en ese pensamiento, porque me considero un gran amigo. También es cierto que he tenido la costumbre, no sé si buena o mala costumbre, de tener en mi vida amigos que fueran mayores que yo, amigos que tenían 10, 15, 20 años más que yo. Y entonces, claro, lamentablemente muchos de esos amigos, entre los que hace un rato mencioné a Gerardo González, pero puedo mencionar a Daniel Riolobo y puedo mencionar a Antonio Prieto, de los populares y trascendentes, mayores que yo han partido antes, y entonces a uno le queda ese dolor cotidiano de no tenerlos más. Pero yo hago un culto de la amistad, tal vez por aquello de haber sido hijo único. Tengo un profundo respeto por el amigo. No tengo tantos, sí tengo conocidos, infinidad, por supuesto. Claro. Usted entra en el Facebook y tengo 5.000 amigos. Tal cual. Pero bueno, trato de ser respetuoso con ellos. La mayoría son fanáticos, gente que me quiere, gente que ha seguido mi carrera, y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero después amigos hay, son pocos, y ya le digo, lamentablemente de esos pocos se me han ido unos cuantos, populares y fuera del ambiente también, ¿no? Claro. Fuera de nuestro ambiente también. Pero Claro. tengo un respeto enorme por la amistad. Qué hermoso. Enorme. Yo creo que al amigo hay que quererlo por los defectos, porque quererlo por las virtudes es fácil. Claro. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Yo respeto y agradezco que el amigo me quiera por las veces que le complico la vida, y no en los momentos en que soy 10 puntos, aunque no sé, creo que nunca soy 10 puntos, pero bueno. Qué grande, supongamos. Maestro. Qué grande, maestro. Qué hermoso escucharlo y qué hermoso es lo que nos está compartiendo. ¿Qué es la paz para usted? Necesaria, absolutamente, y tan inalcanzable. Parece mentira que el cerebro sea capaz de haber inventado hasta el presente, y vaya si tendrá cosas para inventar para el futuro, ¿no? Claro. Tantas cosas complejas y una cosa tan simple como llevarse bien entre todos, y no conseguimos hacerlo. No conseguimos. Es un sueño que yo espero que sea claro y concreto, si no para mí, por lo menos para mis hijas y para mis nietos. Ojalá exista la paz verdadera en el corazón y en el espíritu de los hombres en todo el planeta. Esto que está pasando nos deja a todos lo que queremos pensar, ¿no? Claro. Nos deja para
que nos demos cuenta que no somos absolutamente nada. No somos absolutamente nada. Hay un bicho que no le conocemos la cara y que complicó al mundo entero. Tal cual. Entonces, son momentos ideales para pensar y tratar, cuando esto pase, porque va a pasar, tratar de ser un poco mejor, tratar de ser mejores, tratar de ser solidarios. Yo a veces me pregunto a esta altura de mi vida, digo, ¿para qué tengo tanta ropa si tengo un cuerpo solo? Es que es absurdo, y fíjese, es posible que a lo mejor a usted le pase o no. ¿Por qué abrimos los placares y hay 20 camisas, 18 camisas? Es una cosa que yo también me lo critico, ¿eh? Claro. Yo también me lo critico y trato de, últimamente, en estos últimos años, afortunadamente, me deshago, me saco de encima las cosas, las materiales. Fíjese, me han dado en 59 años que llevo de profesión más de 50 premios en diferentes países del mundo, con decoraciones y halagos, diplomas, copas, premios de todo tipo. Lo único que conservo que tengo conmigo son los 2 Gardel y una Liza Minnelli dorada, por haber estado 4 años consecutivos en una casa que estaba frente a la Plaza San Martín, que se llamaba primero Cabaret, cuando la inauguramos con el polaco Goyeneche y un gran elenco, llegando yo de México, y estuve ahí 4 años consecutivos, y entonces me entregaron ese premio por haber sido el artista que más tiempo estuvo en una casa, ¿no? Claro. Qué maravilla. Era rarísimo, porque un tipo está 2 semanas, 3, un mes, en aquel Buenos Aires donde estaba Michelangelo, King, Karina, Karenina, el Lagar del Virrey, Castellovecchio, Michelangelo, bueno, en fin, qué sé yo, Cabaret. Infinidad de casas, impresionante el movimiento artístico de esa época también. Sí, era maravilloso. También era maravillosa la televisión. Había mucho más respeto. Me estuvieron persiguiendo 2 semanas para sacarme al aire hoy en un programa de Canal 9, que no voy a mencionar ni siquiera a los conductores, porque a lo mejor ellos no han tenido la culpa. Pero estuvieron 2 semanas persiguiéndome para sacarme por Skype, no sé qué cosa. Tuve que consultar a mi nieta para que se maneje con este tema de los códigos de entrar acá, para conectar, para que me hicieran la entrevista yo desde mi casa y los conductores desde el canal y qué sé yo. Y hace un par de horas que me dice, mire, maestro, la entrevista va a durar 8 minutos. Olvídelo. Le digo, no, claro. Muchísimas gracias. Claro. 8 minutos. Entonces, esta falta de códigos son muy lamentables, y sobre todo esto está pasando en los últimos 10, 15 años. Yo creo que en la televisión, desde que apareció el minuto a minuto, es muy peligroso. Tal cual. Es muy peligroso porque si uno tiene que desarrollar un pensamiento, quien me está entrevistando tiene que tener la paciencia de esperar que yo desarrolle lo que estoy diciendo, porque si no, no tiene sentido. No. Tal cual, sí. Es ofrecer cultura sin contenido. Exacto, y es lo que está pasando. Basta ver, a veces ponen los videograf en los canales al pie del plasma, abajo, con errores de ortografía, con errores de fechas, y yo a veces me pregunto, digo, pero yo también tuve 20 años, pero suponiendo que hayan puesto alguna gente jovencita de 20 años, 22, 23 para escribir los videograf que van acompañando la entrevista a un fulano o una fulana que está ahí hablando con alguien. Claro. Y yo creo que la gente más joven hoy, lamentablemente, creen que el mundo ha comenzado cuando ellos nacieron. Y no es así, porque yo a los 15 años yo sabía quién era Luis Arata, o Pepe Arias, Luis Sandrini.
yo ya sabía, porque tomé conciencia de que antes que yo naciera había un mundo. Claro. Y un mundo artístico también. Claro, y lo importante es saberlo, para saber hacia dónde uno va también, y hacia dónde va una sociedad. Y estar informado. Entonces, pero bueno, como decíamos hace un rato, esto también pasará. Tal cual, maestro. Alguien como usted, que es un intérprete de lujo, que saborea, que mastica, que disfruta y que le da vida a cada palabra, ¿qué significa el silencio? Bueno, el silencio tiene un valor también maravilloso, maravilloso. Yo tengo que confesar que aprendí muchísimo. Yo fui muy amigo del polaco Goyeneche, muy amigo. Pese a que era un hombre que tenía 20 años más que yo, pero yo siempre lo admiré, porque él tomaba una letra y la decía precisamente, respetaba los puntos y las comas, y era un intérprete, para mí el mejor. Dentro del tango, para mí, se enojarán unos cuantos, pero para mí, primero Goyeneche, después Gardel y después los otros. Ahí coincido completamente. Bueno. Y bueno, a través del polaco yo aprendí muchas cosas, y entre esas cosas me lo hacen notar algunos amigos, que estos últimos 2 o 3 álbumes que yo he grabado, distribuyo las frases de manera tal que me tomo un mínimo silencio en determinados momentos que ayuda a la interpretación de la canción. No sé si soy claro. Totalmente. Entonces, como que deja con puntos suspensivos una determinada frase para después tomar la palabra que sigue. Bueno, eso lo aprendí del polaco Goyeneche. Qué grande, qué grande, qué grande. Maestro, aquí el programa es de 1 hora, vuela, es un inmenso placer conversar con usted. El programa se completará, por supuesto, con canciones interpretadas por usted. Y antes de ello, me gustaría hacerle una última pregunta que le hago a todos y a todas. Y siempre digo, sin importar en el plano donde se encuentren y desde donde hoy está usted parado, ¿qué le diría a su madre y a su padre? Bueno, en realidad yo les diría que me siento bendecido por haber sido fruto de ese amor, y haber compartido esta vida que todavía estoy transitando, Dios dirá hasta cuándo. Mi padre, un artista, que por supuesto me dio el primer gran envión y manejó los primeros 25 años o 30 de mi carrera artística, desde aquellos 13 años en el que ganaba el concurso, y mi madre todo lo demás. Mi madre es la mujer que amo hasta el día de la fecha, que no hay una mujer que la pueda superar. Fue un lujo que Dios me regaló. Inclusive yo fantaseo, porque me sobran ganas de fantasear todavía, y la madre de mis hijas murió hace 11 años, pero hace 5 años que tengo una compañera maravillosa que yo fantaseo que me la mandó mi mamá. Entonces lo que tengo para con ellos, cada uno en su cajoncito, ¿no es cierto?, en su biblioteca. Mi papá, mi agradecimiento profundo por haberme permitido desarrollar este amor por la música. No canté tango porque a lo mejor se me fue, demasiado respeto tuve. Y mi madre, todo lo demás. Levantar la vista cuando estoy haciendo unas cosas en la escuela primaria y tener a mi mamá, o estar con fiebre y mi mamá al lado. Y bueno, hasta que la tuve, que gracias a Dios la tuve casi hasta los 60 años, a mi madre y a mi padre. Así que para ellos lo mejor.
Maestro, emocionante sus palabras, un encuentro exquisito y un agradecimiento inmenso de nuestra parte, y con el máximo respeto y el cariño agradecerle este encuentro. Bueno, le mando un fuerte abrazo y a través suyo a toda la gente que pueda estar escuchando esta entrevista. Un abrazo grande. Fantástico, gracias. Adiós.